Buenos días, doctores, ¿cómo están? Buenos días, doctor. Buenos días. Buen día. Buen día, doctor. Buenos días, profe. Bueno, doctores, a mediodía ya van a encontrar tanto en la plataforma como en el grupo de WhatsApp una sentencia que tenemos que leer leída para el día viernes. Si bien es cierto, el día viernes no vamos a hacer un análisis jurisprudencial, esa sentencia sí nos va a servir para resolver un caso que les voy a colocar. Pues de hecho, la forma de evaluación del día viernes va a ser esa. Coloco un caso, cada quien lo responde, cada quien lo resuelve. De hecho, no va a ser un caso, van a ser dos casos. Bueno, va a ser un caso en el cual se involucran dos personas. Necesitan haber leído la sentencia para resolver adecuadamente el caso. Va a ser un caso por el delito de porte de estupefacientes. Ese es el delito. Y precisamente para empezar a contextualizar y para poner de una vez de presente ese delito, pues a partir de hoy lo vamos a empezar a ver. Sin embargo, se necesita haber leído esa sentencia y se necesita tener el código. Ustedes para la resolución de ese caso pueden consultar códigos, pueden consultar gente conocida, pueden consultar apuntes, pueden consultar jurisprudencia, pueden consultar lo que a bien tengan. El caso no es un caso fácil. Entonces, y precisamente ¿por qué se permite la consulta de todos estos instrumentos? Porque ustedes cuando ya estén en su ejercicio profesional, pues básicamente no van a hacer uso de su memoria en grandes aspectos, sino lógicamente el cliente los consultará y ustedes tendrán las herramientas para resolver el caso en debida forma. Entonces, mis doctores, aparte, por ahí despuesito de mediodía ya encuentran esa sentencia, una sentencia cortica sobre ese delito, el de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. Y nos vamos a remitir precisamente, mis doctores, a ese capítulo. Nos vamos a remitir precisamente a los delitos consagrados en los artículos 375 y siguientes del Código Penal. Esto es, los delitos del tráfico de estupefacientes y se denomina por parte del Código tráfico de estupefacientes y otras infracciones. Básicamente, espérenme, remito de una vez al 375. Listo. Del delito del tráfico de estupefacientes y otras infracciones. Es importante tener en cuenta, mis doctores, que en este capítulo el objeto de protección o el bien jurídicamente tutelado es la salud pública. Si ustedes se remiten más atrás, hablan en el título 13º de los delitos contra la salud pública. Entonces, el objeto de protección o el bien jurídicamente tutelado en este delito de tráfico de estupefacientes es la salud pública. Pero, como este delito, el delito de tráfico de estupefacientes, afecta la salud, también afecta a otros bienes jurídicamente tutelados, como por ejemplo el medio ambiente. Puede eventualmente llegar a afectar la seguridad pública, que eran los delitos que estábamos viendo con anterioridad, el orden económico, la moral social. Entonces, mis doctores, es un delito que afecta varios bienes jurídicamente tutelados. Básicamente, mis doctores, a partir de una época histórica en nuestro país, los valores colectivos fueron sustituidos, fueron reemplazados. ¿En virtud de qué? Por un poder que se derivó de unas ganancias ilegales.
unas ganancias ilegales relacionadas precisamente con el tráfico de estupefacientes. Este delito de tráfico de estupefacientes afecta sobre todo a la población joven, a la población juvenil. También como que se implantó una nueva cultura en nuestra sociedad, que es la de la obtención de la rápida riqueza, el dinero fácil, aprovechando precisamente algunas bonanzas económicas que hubo en algunas épocas en las que pues, este delito era poco perseguido. Les decía a mis doctores que esas exorbitantes ganancias que se producen del tráfico de estupefacientes permiten a los autores de estos delitos acumular grandes extensiones de tierra, acumular grandes propiedades en las ciudades, sustituir en algunos casos cultivos tradicionales por plantaciones de droga. Y precisamente estas infracciones contenidas en este capítulo están relacionadas con el tráfico de estupefacientes, partiendo de los cultivos ilegales hasta llegar a la comercialización o distribución de sustancias ilícitas extraídas de estas drogas o de estas plantaciones ilegales. Ahora, mis doctores, con base en el uso de la marihuana medicinal, pues de estos delitos se excluirá la prohibición de la marihuana destinada al uso médico o al uso científico. Para eso se promulgó la Ley 1787 de 2016, en el cual ya siempre y cuando la marihuana sea destinada a un uso médico o a un uso científico, pues se excluirá de una sanción o de un castigo penal. Entonces, mis doctores, nos vamos a remitir al delito consagrado en el artículo 375 del Código Penal, denominado conservación o financiación de plantaciones. Conservación o financiación de plantaciones. Alguien, por favor, que nos lea ese artículo consagrado allá en el 375. Yo lo tengo, Doc. Ay, perdón, sigue, Javier. No, Diana, siga, Diana, por compañera, favor. siga. Bueno, gracias. Artículo 375. Conservación o financiación de plantaciones. El que sin permiso de autoridad competente cultive, conserve o financie plantaciones de marihuana o cualquier otra planta de las que pueda producirse cocaína, morfina, heroína o cualquier otra droga que produzca dependencia o más de 1 kilogramo de semillas de dichas plantas, incurrirá en prisión de 6 a 12 meses. Perdón, de 6 a 12 años. Y multa de 200 a 1.500 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Si la cantidad de plantas de que trata este artículo excede a 20 sin sobrepasar la cantidad de 100, la pena será de 4 a 6 años de prisión y una multa de 10 a 50 salarios mínimos legales mensuales vigentes. ¿El inciso también, doctor? Sí, señora. Inciso tercero. Las sanciones previstas en este artículo no aplicarán para el uso médico y científico de cannabis siempre y cuando se tengan las licencias otorgadas, ya sea por el Ministerio de Salud y Protección Social o el Ministerio de Justicia y del Derecho, según sus competencias. Listo. Estas penas que nos leía Diana, pues ya fueron reformadas a partir del artículo 14 de la Ley 890 de 2004. Entonces, no son las penas que nos dice Diana, sino se aumentaron. Entonces, por allá, de pronto, después de lo que leyó Diana, dice penas aumentadas según el artículo 14 de la Ley 890 de 2004. ¿Qué se castiga en este delito? ¿Qué castiga al legislador? Pues precisamente la financiación, castiga la siembra, la conservación ilegal de lo que se denominan los narcocultivos, plantas como la amapola, la marihuana, la coca, entre otras, de las cuales se extraen las sustancias que producen adicción, dentro de las que pues más se destacan pues la cocaína, la marihuana, les decía. ¿Cuáles son de las sustancias que se extraen? Ustedes saben de esto mucho más que yo, pues la marihuana, la heroína, la cocaína, el bazuco, la morfina, el opio, todas estas drogas que producen adicción que se extraen precisamente de estas plantas. También se prohíbe la tenencia de más de 1 kilogramo de semillas de cualquiera de estos vegetales. Existe una diminuente punitiva
cuando la plantación excede de 20 plantas sin sobrepasar las 100 unidades. Esto quiere decir que menos de 20 plantas es legal tenerlas. Adicional, mis doctores, a la afectación a la salud pública, pues esta clase de plantaciones causan, digamos que un deterioro o una, digamos que vuelven más infértiles los suelos, también contamina el aire, también contamina el agua, se pueden llegar a presentar extinción de algunas especies animales o extinción de algunas especies vegetales. La pérdida de bosques eventualmente, porque en algunos casos también se acude a la tala de bosques para proceder a la siembra pues, de esta clase de plantaciones. Como sujeto activo, mis doctores, pues cualquier persona puede realizar esta conducta. Entonces hablamos de un sujeto activo indeterminado. Como sujeto pasivo, pues es nosotros como sociedad, adicionalmente el Estado como garante de la salud pública. El bien jurídico tutelado, les había dicho que es la salud pública, pero eventualmente, pues otros bienes jurídicamente tutelados también pueden llegar a verse afectados. ¿De qué nos hablan aquí? Plantaciones de cannabis. Pues cuando hablamos de cannabis, pues estamos hablando de marihuana. También es conocido como cannabis o como hashish. Acorde con lo consagrado en los libros científicos, esta marihuana es una planta, es un alucinógeno depresor. Esta planta cannabis es originaria de Asia Central. La marihuana se compone, mis doctores, de hojas, tallos, semillas y flores secas. El hashish, el que es hashish, es obtenido de la resina de esta planta. Al año 2016, mis doctores se habían determinado más o menos unas 10.000 hectáreas sembradas de marihuana en Colombia, a raíz que la marihuana fue legalizada y el cultivo de la marihuana fue legalizado en Estados Unidos. Estas plantaciones han disminuido en Colombia. Nótese, mis doctores, que en una época en lo que se conoció en nuestra historia como la bonanza marimbera, las plantaciones de marihuana en Colombia eran perseguidas y eran financiadas por los Estados Unidos, precisamente esa persecución de las plantaciones de marihuana, hasta que los Estados Unidos permitieron el cultivo de la marihuana en su territorio. A partir de ese momento ya no persiguen el cultivo de la marihuana en Colombia. ¿Por qué? Porque ya cultivan ellos su propia marihuana. Entonces, aquí podemos vislumbrar, mis doctores, que precisamente lo que busca Estados Unidos al financiar el control al narcotráfico no es precisamente la salud pública, sino son intereses completamente económicos. Son intereses económicos. Cuando se legalice el cultivo de coca en Estados Unidos, pues se acabará la persecución a los cultivos de coca o a los cultivos de marihuana. Lo único que se necesita es que el país del norte autorice las plantaciones o autorice el cultivo de esa clase de plantas para que se deje de perseguir, por lo menos, o se deje de financiar su persecución en Colombia. Actualmente se adelanta una discusión fuerte sobre el uso del glifosato, científicamente comprobado que es cancerígeno. Ojo, científicamente comprobado que el glifosato es cancerígeno y que los efectos colaterales son mayores que los beneficios. Pero pues eso ya será análisis de una discusión en torno a la política criminal. También se castiga, doctores, las plantaciones de amapola. Esa amapola en alguna ocasión o en algún lapso le llamaban adormidera.
Esta planta tiene un alto contenido de alcaloides que se obtienen precisamente de la savia. Y esa savia de esta plantación se extrae mediante algunas incisiones que se le practican artificialmente al fruto de esta planta. Y es la base para la producción de opio o sus derivados. También se tienen, mis doctores, las plantaciones de coca. La coca es originaria de nosotros, es originaria de Sudamérica, es una planta autóctona de Sudamérica. Hace parte importante de las culturas indígenas locales. La cocaína, no la cocaína, la coca. La coca es una de las plantas que utilizan para mascar nuestros aborígenes. Y pues también se castigan la tenencia de alguna variedad de semillas de estas plantas cuando exceden precisamente de 1 kilogramo. Como verbos rectores, mis doctores, de este delito podemos tener el cultivar, pues que ya ustedes saben que es sembrar o cuidar el desarrollo de estas plantas, el conservar, que es almacenar, guardar, y financiar, pues que es costear los gastos que eventualmente demande alguna actividad o una empresa relacionada con estas plantaciones. Por allá existe o está consagrado, como nos leía la compañera, unos elementos del delito, lo que se denominan elementos normativos, que es que si no exista permiso de la autoridad competente, esto es carecer de la autorización legal para realizar o para efectuar cualquiera de las acciones que aquí se encuentran prohibidas. Nos habla también como un elemento normativo de este delito el término plantación, pues, y cuando hablamos de plantación, mis doctores, hacemos relación a una pluralidad de plantas en número superior a 20. Ojo, en número superior a 20. Y de esas plantas, pues precisamente se pueden extraer esas drogas que causan dependencia. Este delito es una conducta de peligro, no admite la tentativa. Entonces, mis doctores, ¿alguna pregunta con relación a este artículo 375 del Código Penal? Vale, perfecto. Entonces nos remitimos, por favor, al artículo 376. 376, que es el tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. De hecho, la sentencia que les voy a compartir nos habla sobre este delito y el tratamiento jurisprudencial que se le daba a este delito. Y ojo con esa sentencia, porque acuérdense de el acoso sexual. En el acoso sexual nosotros llegamos a determinar que la jurisprudencia introdujo algunas otras exigencias al delito de acoso sexual, como era esa sistematicidad o esa repetición. Esa sentencia que les voy a poner a leer modifica el artículo 376 del Código Penal. Entonces, ya el Código Penal no es única y exclusivamente como le indica el Código, no. Aparte del Código Penal, necesitamos, para entender plenamente este delito, leer jurisprudencia. Y básicamente la jurisprudencia que les coloco no es una sola sentencia, ya es una línea jurisprudencial, lo que se denomina es una posición pacífica de la Corte, en la cual se está modificando este artículo. Y este artículo ustedes van a tener muchos casos en su vida práctica, los que se dediquen a esto del derecho penal, muchos casos por tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. Y necesitan comprender a cabalidad este artículo. Y comprenderlo no es solamente memorizarlo o entenderlo perfectamente acorde con las voces del Código Penal, sino acorde con las voces de la jurisprudencia. ¿Por qué? Porque los jueces de la República estamos en la obligación de seguir las reglas jurisprudenciales. Sobre eso también se puede hacer un bonito estudio, porque aunque la Constitución indica que la doctrina, la jurisprudencia y la doctrina son criterios auxiliares para los jueces, en materia de jurisprudencia no. Ya la Corte Constitucional desde tiempos remotos ha indicado que cuando existen líneas jurisprudenciales o lo que ustedes van a conocer con derecho constitucional como SUs o sentencias de unificación, o en derecho penal
como líneas jurisprudenciales, o sea, es una posición pacífica y reiterada de la Corte. Es obligatorio por parte de los jueces seguir estos lineamientos so pena de incurrir en un eventual prevaricato. Entonces, mis doctores, ahora otra persona, ya no que sea Diana, que nos lea por favor el artículo 376. Artículo 376. Modificado por la Ley 1453 del 2011. Artículo 11. Tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. El que sin permiso de autoridad competente introduzca al país, así sea en tránsito o saque de él, transporte, lleve consigo, almacene, conserve, elabore, venda, ofrezca, adquiera, financie o suministre a cualquier título, sustancia estupefaciente, psicotrópica o drogas sintéticas que se encuentren contempladas en los cuadros 1, 2, 3 y 4 del Convenio de las Naciones Unidas sobre sustancias psicotrópicas, incurrirá en prisión de 128 a 360 meses y multa de 334 a 50,000 salarios mínimos legales mensuales vigentes. ¿Sigo leyendo, doctor? Sí, señor. Si la cantidad de droga no excede de 1,000 gramos de marihuana, 200 gramos de hachís, 100 gramos de cocaína o de sustancia estupefaciente a base de cocaína o 20 gramos de derivados de la amapola, 200 gramos de droga sintética, 60 gramos de nitrato de amilo. Bueno, ahora le pregunto qué es eso, doctor, nitrato de amilo. 60 gramos de ketamina y GHB. La pena será de 74 a 108 meses de prisión. Si la cantidad de droga excede los límites máximos previstos en el inciso anterior, sin pasar de 10,000 gramos de marihuana, 3,000 gramos de hachís, 2,000 gramos de cocaína o de sustancia estupefaciente a base de cocaína, o 60 gramos de derivados de la amapola, 4,000 gramos de droga sintética, 500 gramos de nitrato de amilo, 500 gramos de ketamina y GHB, la pena será de 96 a 144 meses de prisión. Inciso cuarto, adicionado por la Ley 1787 del 2016. Las sanciones previstas en este artículo no aplicarán para el uso médico y científico del cannabis, siempre y cuando se tengan las licencias otorgadas, ya sea por el Ministerio de Salud y Protección Social o el Ministerio de Justicia y el Derecho, según sus competencias. Bueno, tal y como nos lo lee Javier, pues aquí nos habla de una gran cantidad de drogas. De hecho, una cantidad de drogas que nosotros ni siquiera conocemos, o bueno, o por lo menos las personas que no estamos familiarizadas con esta clase de sustancias. Pero nótese lo siguiente, mis doctores. Si uno lee el artículo 376, lo primero que tiene que establecer es que existen penas distintas acorde con la cantidad de droga que se tenga. Entonces, dada la cantidad, se establecen penas distintas por parte del legislador. Primero eso. Entonces, cuando nosotros tengamos bajo estudio un proceso por este delito, lo primero que tenemos que establecer es qué cantidad de droga había. ¿Qué cantidad de droga? Para saber en qué inciso, en cuál inciso nos vamos a ubicar. Segundo, tal como nos lo leyó Javier, ese delito consagrado en el artículo 376 trae muchos verbos rectores. O sea, se puede cometer de muchas formas. Él nos decía que introduzca, transporte, lleve consigo, almacene, conserve, elabore. O sea, hay muchas acciones, lo que se denominan muchos verbos. Se puede cometer de muchas formas. Leyendo el artículo 376, mis doctores, les pregunto, ¿cuál es el primer verbo o cómo puede ser la primera forma, tal y como lo consagra el artículo 376, en que se puede cometer ese delito? ¿Cuál es el primer verbo que encontramos? Estos delitos se denominan de verbo alternativo, o sea, se puede cometer de muchas formas, porque no es lo mismo leer este artículo que leer el 103, que es el del homicidio, porque dice el que matare. Ah, entonces solo es un verbo. Aquí hay muchos verbos. ¿Cuál es el primero que encuentran? ¿Qué nos dice Claudia? Doctor, yo encuentro como primero el que dice que introduzca al país un tránsito o que saque.
por medio de transporte, ¿no? Que lleve consigo. Sí, entonces introducir al país, pues precisamente la sustancia alucinógena. Vemos después que el segundo verbo es sacar del país, lo que se denomina el narcotráfico. El narcotráfico. Y ya pues las demás, transportar, llevar consigo, almacenar, conservar, elaborar, vender, ofrecer, adquirir, financiar o suministrar. Entonces, mis doctores, en un caso hipotético, un caso que puede presentarse, una persona desea sacar del país 20 kilos de cocaína. Ojo, una persona desea sacar del país 20 kilos de cocaína y los camufla para tal fin, con el fin de sacar del país, pues compra unos tiquetes para dirigirse a este país de España. Pues compra unos tiquetes, camufla la droga en un fondo falso de una maleta y procede a dirigirse al aeropuerto El Dorado con el fin de tomar su vuelo. Allá en el aeropuerto El Dorado, los perros antinarcóticos huelen la sustancia, es detectada la maleta y es apresada la persona que pretendía sacar esta droga del país. Ojo, estamos hablando de 20 kilos de cocaína. Ese es el caso que ustedes van a afrontar en su oficina de abogados. Eso, allá a su oficina les dicen doctores o doctoras, fui apresado por la policía cuando estaba en el aeropuerto El Dorado y me disponía a tomar mi vuelo a España, pero llevaba una maleta en el cual había una cantidad de 20 kilos de cocaína. Me sorprendieron las autoridades antes de que pudiese tomar el vuelo, porque los perros antinarcóticos detectaron la sustancia. ¿A qué pena, mis doctores y doctoras, a qué pena me enfrentaría eventualmente? ¿Cuál sería la pena? ¿O estaré incurso en qué delito, en qué inciso? No me vayan a responder que usted está incurso en el artículo 376. Pues eso ya lo sabemos, porque ese es el delito que estamos estudiando. ¿En qué inciso? ¿A qué pena me enfrento? ¿Quién nos tiene una respuesta? ¿Qué nos dice Diana Marcela? Bueno, creo yo que, pues, no sé si ese sería como el primer inciso. La pena será de 64 a 108 meses de prisión, teniendo en cuenta, pues, que no excedió los 100 gramos de cocaína. Bueno, ¿cuánta cocaína llevaba yo, Diana? ¿Me diste que 20 gramos? 20 kilos, dije. Dije 20 Ah, no, kilos. perdón, está en el segundo inciso. Dije 20 kilos de cocaína. Y 20 kilos de cocaína, Diana, ¿cuántos gramos son? No sé, pero no Son recuerdo. 20.000. 20.000 gramos. 20.000. Un kilo es igual a 1.000 gramos. Un kilo es igual a 1.000 gramos. Entonces estamos hablando de 20.000 gramos de cocaína. Diana, estoy hablando solo con Diana. No necesito que a Diana me le ayude nadie. Porque igual el 1 solo vendrá para Diana. Si a alguna persona le ayuda, pues esa persona también será acreedora de su 1. Diana, ¿en cuánto está la dosis personal de cocaína? En 100, de acá dice que máximo siempre, no sé cuánto está. Estoy hablando de la dosis personal. 20 gramos. La dosis personal de cocaína, ¿de cuánto es? Es de 1 gramo. 1 gramo. 20 gramos es para la marihuana. 1 gramo es para la cocaína.
O sea que la cocaína en 1 gramo o menos, hablamos de dosis personal. Aquí tenemos que hacer un análisis más amplio. Tenemos que entrar en terrenos del derecho constitucional. Y uno tiene derecho a cargar su droga, pero siempre y cuando sea la dosis personal. Entonces, en lo que atañe a la cocaína, hablamos de 1 gramo, 1 gramo. Y esta persona fue sorprendida con 20.000 gramos. O sea, tenía 20.000 dosis personales. Ahora sí, realizadas esas precisiones, Diana ya está en su oficina de abogada, penalista. Entonces, doctora Diana, ¿a qué pena me enfrentaré? Bueno, la que enuncia en el segundo inciso del artículo, que son... Espéreme, Diana, dice, si la cantidad de droga, el segundo inciso dice así, si la cantidad de droga no excede, ojo, no excede 1.000 gramos de marihuana, 200 gramos de hachís, 100 gramos de cocaína. Aquí no excedió los 100 gramos de cocaína. Estamos hablando de 20.000 gramos. Sí, claro. Bueno, Entonces, ¿por qué me dice que el inciso segundo? El segundo inciso después del punto final. ¿Mm? Tengo confusiones con los incisos, porque Un inciso presumí... es lo mismo que un párrafo. O sea, los párrafos para nosotros los abogados se denominan incisos, ¿vale? Entonces ya eliminemos la palabra párrafo y vamos a adquirir o vamos a aprender esa palabra inciso. Entonces, léeme el inciso que tú consideras que tu cliente se haya, que lo van a procesar. ¿Por qué inciso? Ok, si la cantidad de droga excede los límites máximos previstos en el inciso anterior, sin pasar de 10.000 gramos de marihuana, 3.000 gramos de hachís, 20.000 gramos de cocaína, Ojo, espérate. 20.000 gramos de cocaína. A ver. Léeme más lento. Si la cantidad de droga excede los límites máximos previstos en el inciso anterior, sin pasar de 10.000 gramos de marihuana, 3.000 gramos de hachís, 2.000 gramos de cocaína. Ojo, sin pasar los 2.000 gramos de cocaína. ¿De cuántos gramos de cocaína estamos hablando aquí, Diana? De 2.000. No, en el caso. De 20.000. Ah, bueno. ¿Entonces es este inciso? No, señor. Ah, bueno. Entonces nótese cómo, por eso es que a veces nos aceleramos un poquito en responder y es todo mal. Entonces, nuevamente, mi doctora Diana, nuevamente, le pregunto, este señor cliente suyo, ¿en qué inciso estaría de ese artículo 376? Ando en... La verdad no sé, pues sería en el inciso anterior porque no excedió los 20. Entonces Diana me va a hacer un stand-by, un paréntesis, una pausa, y alguien, entonces Diana dice, no, este caso me quedó grande, entonces va a llamar a alguno de sus compañeros que estudió con ella. Igual eso sucede en el pool profesional, eso sucede en el ejercicio profesional, eso sabe. De hecho, nadie se la sabe todas en esto. Ni siquiera en esto del derecho penal, a veces uno que lleva unos cuantos años trabajando en esto, pues a veces hay cositas que no maneja. Pero Diana, pues estamos aprendiendo. Entonces, algún doctor penalista o alguna doctora penalista que apoye la labor jurídica de la doctora Diana. ¿Qué nos dice el doctor Ricardo Duarte? Doctor, buenos días. Y buenos ¿Qué más, días. Ricardo? Préndame la cámara. Ya. Listo. Pues para mí estaría en el primer inciso. ¿Sí? Listo. Entonces usted le dice allá, Diana lo llama, le dice, venga, doctor Ricardo, y está en el primer inciso. Entonces, listo. Ahí está, hasta ahí estamos de acuerdo. Entonces, Ricardo, ese cliente, que ya no es cliente de Diana, sino cliente de Diana y Ricardo, ese cliente, ¿qué pena eventualmente podría enfrentar? Eventualmente, como mínimo y como máximo. Como mínimo 128 meses. Como mínimo 128 meses, perfecto. Y como máximo 360 meses. 360 meses. Entonces, esa sería digamos, la primera
la primera información que le darían a su cliente. Ojo, por haber cometido usted ese acto de querer sacar esa droga del país, entonces, y que fue sorprendido allá en el aeropuerto, enfrentará eventualmente como mínimo una pena de 128 meses, que es una pena alta, estamos hablando de más de 10 años de prisión, o como máximo una pena de 360, que ya es una pena pues exorbitante. Pero bueno, ¿seguro, Ricardo? Claro, porque en el segundo y en el tercero me están dando los límites. Ya, seguro. El primero no me da los límites. Bueno, listo. Acuérdense de que el derecho penal especial viene de la mano con el derecho penal general. De hecho, si ustedes no aplican el derecho penal general, pues de nada sirve estudiar el derecho penal especial. Vamos a hablar con el doctor Ricardo ahora, porque la doctora Diana sirvió para cobrar, pero no sirvió para asesorar. Eso suele pasar en el ejercicio profesional. Para cobrar son los número uno, pero para asesorar hay como algunas falencias. Entonces, aquí voy a hablar con Ricardo. Venga, yo soy el procesado, doctor Ricardo, y usted me cobró 10 o 15 millones de pesos por la asesoría. Doctor Ricardo, yo alguna vez por allá escuché a un tipo hablando de derecho, ese delito yo lo cometo ¿cómo? Como autor, como cómplice, como interviniente. ¿Cómo lo cometo, doctor Ricardo? Depende Bueno, depende de qué, doctor, si yo le estoy indicando los hechos. de... Le estoy indicando los hechos. Yo quería sacar 20 kilos de cocaína, los quería llevar a España, compré los tiquetes en el aeropuerto, me fui para el aeropuerto con la maleta y la maleta pues me la sorprendieron los perros antinarcóticos y me capturaron. Esos son los hechos. Depende de qué, doctor, si los hechos ya los tiene usted. Como autor. Listo, bueno, ya si ve, entonces aquí ya eso de depende, ya no, porque ya el doctor Ricardo conoce los hechos, entonces ya no puede decir depende de, no, entonces sería autor del delito. Entonces ya usted le dirá, ya no al cliente, sino al que quiera deslumbrar con sus conocimientos jurídicos, usted le dirá autor porque tenía el dominio del hecho. Claro que sí lo tenía. Él podía interrumpir el delito o suspenderlo o modificarlo, claro que sí. Hasta ahí, doctor, hasta ahí llega su análisis jurídico. 15 millones de pesos, ¿por eso? Sí, la pregunta. No, digamos, básicamente ahí podemos ver, digamos, aparte de los hechos, ¿sí? ¿Cuáles fueron las circunstancias en las que la realizó, no? No, solo se limite a los hechos, porque ya lo demás sería como una especulación. ¿Qué pasó? Que si lo estaban presionando, eso no nos interesa. Esos hechos. Venga, le pregunto, hombre, Ricardo. Y ya usted no está hablando con el cliente, sino que usted dice, hombre, ¿será que esto así nomás? ¿Esto así de fácil? O sea que, entonces usted llama a otro y ese otro soy yo. Y yo le digo, venga, Ricardo, ¿ese delito fue tentado o fue consumado? ¿Qué dice usted, Ricardo? Tentado. Tentado. Y si fue tentado, ¿tiene esa pena? Ah, bueno. Sí, porque no se logró el cometido que era sacarlo del país, ¿no? Pues eso lo dicen los hechos. Eso dicen los hechos. Entonces, si es tentado, tiene una pena de 128 como mínimo y de 360 como máximo. ¿Qué dice el artículo 27 del Código Penal, que es el que nos habla de la tentativa? Por eso les digo, siempre analicemos el código en el delito, pero también analicemos por allá la parte general, que no se nos olvide todos esos conocimientos de la parte general. ¿Qué dice el 27? El 27 que es el que habla de la tentativa. Dice, el que iniciare la ejecución de una conducta punible mediante actos idóneos e inequivocadamente dirigidos No, a inequívocamente. inequívocamente Ah, bueno. dirigidos a su consumación y ésta no se produjere por circunstancias ajenas a su voluntad, incurrirá en una pena no menor de la mitad del mínimo ni mayor a las 3/4 partes del máximo de la señalada para la conducta punible consumada. Usted iba bien
hasta cuando dijo el primer inciso. Pero ya, y no tuvo en cuenta que, hombre, que ese delito, dice Ricardo, lo dice él, no lo digo yo, lo dice Ricardo, ese delito fue tentado. ¿Por qué? Porque él quería salir del país con esa droga, quería sacar la droga del país, pero no pudo. No pudo por una circunstancia ajena a su voluntad. Pues, ¿cuál fue? Que los perros olieron la droga. Entonces no pudo y por eso lo capturan. Entonces, mi doctor Ricardo, ¿cuál será la pena? Espérame que perdí el 30. Tranquilo, doctor Ricardo, que esto no es de carreras. Esto con carreras no, porque esto es de hacer las cosas, hacerlas bien. Entonces dice el 27 que no menor de la mitad del mínimo. O sea que no puede ser menor de la mitad de 128. O sea que va a haber un nuevo mínimo, que serán 64 meses. Es la mitad del mínimo. Dice, ¿y qué dice del máximo, doctor Ricardo? 360. No, ¿qué dice el máximo el 27? El artículo 27, ¿cómo trata el máximo de la pena? Ni mayor de las 3/4 partes del O sea, máximo. no puede ser mayor de las 3/4 partes del máximo. O sea que a ese 360 le sacamos las 3/4 partes, que es 270. Porque es 360 dividido entre 4 y ese dividido entre 4 lo multiplicamos por 3. Entonces Pero, ya vamos a tener un nuevo mínimo. El nuevo digamos mínimo, ahí, espéreme, Ricardo. El nuevo mínimo será, acorde con lo que nos dice Ricardo, el nuevo mínimo será 64 y el nuevo máximo será 270. Ahora sí lo escucho, Ricardo. no, digamos, porque uno no ve la tentativa. Porque es que el código también dice, ahí dice es que quien obtenga, digamos, ahí dice acá, el que sin permiso de autoridad competente introduzca al país, así sea en tránsito o saque el que transporte, lleve consigo, ¿sí? Sí, Almacene, conserve, ¿sí? Y sí. hasta ahí el delito estaría consumado. ¿Cuál? Pero, a ver, es que El tráfico de estupefacientes. claro, pero entonces lo que pasa es lo siguiente, doctor Ricardo. Cuando a su cliente le imputen un delito, le tienen que decir qué es lo que estaba haciendo. ¿Qué es lo que estaba haciendo? En este caso, yo le digo, yo soy el fiscal, le digo, mire, doctor Ricardo, su cliente quería sacar droga del país. Quería sacar droga del país. Y lo capturan en el aeropuerto. A uno en Colombia lo castigan por lo que hace o por lo que quiere hacer, no por lo que se inventen los juristas. No por lo que se inventen los juristas. Los juristas se pueden inventar miles de cosas. Pero resulta que entonces ya el doctor Ricardo dice, no, eso es consumado, porque si bien es cierto, él quería sacar la droga del país, a ver si le entendí, de pronto no le entendí, pero dice, si bien es cierto, él quería sacar la droga del país, la llevaba consigo, o la llevaba consigo, entonces sí será consumado en el verbo rector llevar consigo, siempre que existan estos delitos en los cuales hay muchos verbos, la fiscalía le debe indicar al procesado cuál de los verbos es el que estaba cometiendo. ¿Cuál de los verbos? O sea, las imputaciones de cargos no se pueden hacer así como tan genéricamente. Le imputo el 376, punto. No, dígame cuál verbo. Porque yo como defensa tengo que diseñar una estrategia defensiva para defender a alguien, digamos, por conservar. Ah, bueno, entonces voy a defenderlo por conservar. Pero resulta que el doctor Ricardo estudió Derecho Penal General y en Derecho Penal General por allá pasó, veo que pasó como vuelo de pájaro o tangencialmente, para no ser como tan burdo en el lenguaje, pasó por tangencialmente por el artículo 9 del Código Penal. Es por allá. ¿Y qué nos dice ese artículo 9, doctor Ricardo? Dice, artículo 9, conducta punible. Eso, conducta punible, porque aquí nosotros somos penalistas puros y vivimos para el derecho penal. Entonces, ¿qué dice la conducta punible? Para que la conducta sea punible, se requiere que sea típica,
antijurídica y culpable. La causalidad por sí sola no basta para la imputación jurídica del resultado. Espéreme, Ricardo, no lea nada más. Resulta que Ricardo es un alumno aventajado del derecho penal. Entonces, yo soy el profesor de Derecho Penal General, me enfermé y le digo, yo llamo a Ricardo y le digo, hombre, Ricardo, me enfermé, hermano, usted es una persona, usted era mi alumno aventajado, usted me puede hacer el favor y me reemplaza hoy en la clase. Y entonces Ricardo dice, claro, profe, yo me las sé todas en Derecho Penal, en general, ¿no? Porque ya esto no podemos hablar de especial porque ese es el que estamos estudiando, pero en general sí, Derecho Penal General sí, soy un tigre para el Derecho Penal General. Yo le dije, listo, hermano. Entonces, ¿qué es lo que iba yo a explicar hoy en clase? Y usted se lo tiene que explicar a los alumnos. Usted le tiene que explicar a los alumnos qué quiere decir la causalidad por sí sola. Dice, la causalidad por sí sola no basta para la imputación jurídica del resultado. Eso es lo que usted les tiene que explicar a los alumnos. No más, no más. Usted mire que ni siquiera le voy a poner a explicar un artículo, no. Le voy a poner a explicar a Ricardo 3 renglones. Solo 3 renglones de un artículo. Entonces, por favor, Ricardo, le explíquele a los alumnos qué quiere decir la causalidad por sí sola no basta para la imputación jurídica del resultado. Explíquenselo usted a los demás alumnos, doctor Ricardo. Entonces, doctor, entonces entra en un shock porque dice, ¿y esto qué? Miren que son 3 renglones y no sabemos lo que significan 3 renglones del código. Ni siquiera es un artículo. Bueno, entonces Ricardo dice, no, pues ya dice, no, pues ¿cómo? ¿Quién? Entonces, bueno, entonces Ricardo va a llamar a otro compañero porque dice, miren el embrollo en que me metí por reemplazar a ese cucho que se enfermó y entonces va a utilizar una ayuda. Entonces, como Nata tiene la mano levantada, entonces llama a Nata y Nata nos va a explicar qué quiere decir, porque Ricardo ni para atrás ni para adelante en esos 3 renglones. Nata sí nos va a explicar qué quiere decir que la causalidad por sí sola no basta para la imputación jurídica del resultado. ¿Qué quiere decir eso, doctora Nata? Profe, yo dejaba la mano levantada. No importa, Nata. Igual usted también vio ya Derecho Penal General, no importa, explíquemelo. Pues es que ahí estaban hablando, pues, cómo se configura la conducta punible. No, de eso no se está hablando ahí, Nata. Ah, la causalidad por sí sola. Yo ya le expliqué a los alumnos, Nata, que es que la conducta sea típica, que la conducta sea antijurídica y que la conducta sea culpable. Yo ya les expliqué eso a mis alumnos. Pero usted lo que va a reemplazarme es para explicarles la causalidad por sí sola no basta para la imputación jurídica del resultado. Solo les va a explicar eso. Va a tener 1 hora para explicarle eso a los alumnos. ¿Qué quiere decir eso, Nata? Pues, profe, pues es una situación que se presentó y pues no está, por decirlo así, tan clara. Entonces, o sea, yo soy su alumno. Vamos a ver si le entiendo lo que usted me quiere decir. Dice Nata, es una situación que se presenta pero no está tan clara. Bueno, hasta ahora no me ha dicho nada, Nata. La profesora es Nata un no me ha elemento dicho absolutamente nada. Causalidad. Sí. La causalidad no va a causar efecto, pues porque realmente no tenemos hechos concretos y específicos que te permitan a ti buscar esas herramientas para dejar, en este caso, condenar a ese presunto sujeto activo de tráfico de estupefacientes. Es un elemento causal, puesto que no alcanzó a cumplir o a, digamos así, no logró el objetivo. ¿Sí? Pero entonces, ¿cuál es la diferencia? ¿Me está hablando de causalidad o me está hablando de tentativa? Pues, profe, causalidad, estamos hablando de que esa situación que se presentó es fruto de elementos del momento, ¿sí? De una situación específica que surgió en ese momento. Pero no quiere decir que por ese elemento causal se vaya a imputar un cargo al acusado cuando fue una situación eventual, que le puede presentar a cualquier otra persona. Bueno, ¿sí? La verdad yo como su alumno, profesora Nata, no le entendí, pero de pronto usted me lo explica mejor con un ejemplo. Bueno, un ejemplo. Pues, para empezar, no sé, usted va por la calle, acabó de suceder un robo, usted no se dio cuenta
y le introdujeron en su bolsillo un elemento robado, pero usted no se dio cuenta. Listo, lo capturan con ese teléfono, pero usted no sabía que usted portaba un elemento robado. Y ahí hay una causalidad porque usted no, digamos que no participó de esta conducta. Sencillamente fue una situación causal eventual que le pudo pasar a usted o me pudo pasar a mí. Ya. ¿Listo? En el ejemplo que usted está dando, pues de alguna manera sí está todos los... No, pero espéreme, profesora Nata, porque ahora ya no decir, sino profesora Nata, eso no lo vaya a decir nunca cuando esté dando clase, ¿no? Nunca lo vaya a decir. Eso está mal, todo lo que está diciendo está mal. Fue lo primero que se me ocurrió. Claro, pero nótese mis doctores y a dónde voy. ¿A dónde voy con esto? En que ustedes esto ya lo deben saber, porque esa fue una materia que ya vieron y es algo que ya, digamos que nunca jamás lo volverán a ver, porque el derecho penal general ya lo superaron y vendrán que el procesal y que X, pero ya esto no más. Entonces, ojo con esas cosas, ojo con los conocimientos de general. Ojo con los conocimientos de general, es mejor repasarlos y si por algún motivo no lograron quedar muy claros, pues empezar a preguntarle a alguien que sepa o a indagar por su propia cuenta sobre estos vacíos que nos quedaron. Pero ahorita les explico eso, Nata. Pero entonces borra eso de la mente, borra todo eso de la mente y mañana cuando sea profesora no les vaya a decir eso son los porque los deja peor de locos. ¿Qué nos dice Javier? Cuando usted, doctor, hizo la introducción al tema, nos dijo algo muy importante y yo considero que hace parte o hace alusión a la respuesta. Cuando en el artículo 9 dice la causalidad por sí sola no basta para la imputación jurídica del resultado, considero que allí lo que hace alusión o explica es que se deben consultar otras fuentes, como la doctrina y la jurisprudencia, para la aplicabilidad como tal de la norma. Eso es lo que Listo, doctor Javier. Entonces, cuando yo a usted le pida el favor de reemplazarme en la clase, tampoco me le vaya a decir eso a los alumnos. Eso no lo vaya a decir porque me los deja, mejor dicho, apague y vámonos. Eso no es tampoco. Venga, les voy a poner un ejemplo y a partir de un ejemplo empezamos a entender ese párrafo. Apago entonces, doctor. Sí, entonces a partir de un ejemplo vamos a entender que la causalidad por sí sola no basta para imputar no basta para imputar jurídicamente un resultado. Miren, aquí hay hay tres términos que necesitamos entender claramente. El primero es causalidad, el segundo es imputación y el tercero, o imputación jurídica, y el tercero es resultado. Tenemos que tener en cuenta esas tres palabras, causalidad, o esas tres expresiones, causalidad, imputación jurídica y resultado. ¿Sabemos qué es resultado? Sí, es lo que pasó al final. ¿Cuál fue el producto? Las resultas, ¿qué fue lo que pasó al final? Digamos, si una persona dispara contra otra y la mata, ¿cuál es el resultado? Pues el resultado es igual a muerte. Ese fue el resultado del delito, una muerte. Una muerte. Imputación jurídica. Imputación jurídica es el acto por el cual el conocedor del derecho penal indica que unos hechos se adecúan a un delito. Por ejemplo, en este caso del homicidio, decimos, hombre, como usted dolosamente tomó un arma y apuntó a la víctima y la mató, pues eso se adecúa al artículo 103 o al artículo 104 o a los dos del Código Penal, que es el homicidio o el homicidio agravado. Eso es imputar jurídicamente. Y causalidad, quiere decir, ¿cuál fue la causa del resultado? Pues la causa del resultado, ese resultado tuvo como causa ¿cuál? Pues que el señor disparó. Entonces, el señor dispara, es una causa, y el resultado es que muere, y la unión, y nosotros, los estudiosos del derecho, pues decimos, hubo una causa, hubo un resultado, y lo vamos a imputar jurídicamente como el delito de homicidio doloso. Ese es un caso, ese es un ejemplo, pero vamos a hablar de otro ejemplo. Yo quiero jugarle una broma a Diana Marcela. Le quiero jugar una broma.
Ojo, le quiero jugar una broma. Y allá en la universidad, yo veo que Diana Marcela viene y me escondo. Me escondo. Y cuando Diana Marcela se acerca, yo salgo y la asusto. Esa es la broma que le quiero jugar a Diana Marcela. Yo asusto, la quiero asustar. Resulta que Diana, como consecuencia del susto, muere. Muere. Hubo una acción mía. Yo realicé una acción. ¿Cuál fue el resultado de esa acción? ¿Quién de ustedes me dice cuál fue el resultado de esa acción? ¿Qué nos dice la misma víctima, Diana Marcela? ¿Cuál fue el resultado, Diana? La muerte. La muerte. O sea que ya sabemos que hubo un resultado. ¿Cuál? Muerte. Muerte. ¿Y esa muerte se produjo a causa de qué? De una intención de asustar. No, a causa de un susto. Porque aquí no hubo la intención de asustarla. Precisamente tan así la asusté que usted se murió. Pero la muerte tuvo como causa un susto. Esa fue la causa de la muerte. Un susto que yo le propiné a Diana. En ese caso, Diana, ¿qué imputación jurídica se me podrá realizar? Ninguna. ¿Por qué? Porque pues tu intención no era matarme, porque pues tiene que haber como una intención, desde la ideación se tiene pues lo que yo relaciono con la causal, es como el intercrímenes que nos enseñaban, que era como desde la ideación, los actos preparatorios, los actos ejecutivos y demás, pero no hubo en ningún momento intención de ese resultado. Y en el de Código Penal no hay ningún delito que diga que el que asuste a otro incurrirá en penas de tanto a tanto. Claro, pero entonces Diana nos dice que se presenta el iter criminis o lo que nosotros nos enseñaron del iter criminis. Pero acuérdense, mis doctores, que hay unos delitos que se cometen con dolo, en el cual es lo que nos habla la Diana, y ojo con lo del dolo, ¿no? Dolo no es solamente intención, eso no es dolo, eso es la respuesta sería 2.5. Dolo son dos cosas, conocimiento e intención. Por eso hablamos de dolo cognitivo y dolo volitivo. De conocer que eso es delito y querer cometer el delito. Ese es el dolo, acorde con el 22. Pero acuérdate, Diana, que existen otros delitos que se denominan culposos. Los delitos que se cometen con la falta al deber objetivo de cuidado, cuando se están realizando profesiones riesgosas. Le pregunto a Diana. Diana dirá que la cogí entre ojos, pero eso está bien. Diana, ¿en los delitos culposos hay iter criminis? Sí, señor. O sea que en el iter criminis, en los culposos, en el que una persona por accidente atropella a otra, ¿entonces hubo iter criminis? No, señor. Ah, bueno, entonces abandonemos la idea del iter criminis para los culposos. Ojo, para los culposos. Solo aplica para el dolo, okay, sí. Claro, el iter criminis solo aplica para el dolo porque él quería, sabía que quería cometer el delito, sabía que eso era delito y realizó primero la ideación y después la preparación y después la ejecución y después la consumación, pero nótese que todo eso obedece a un plan. El iter criminis es como el plan, sino que le ponen nombres ahí rebuscados. Eso es un plan. Pero allá, el camino del delito. Pero en los delitos culposos no hablamos de iter criminis. Porque si usted ahorita sale en su moto a alta velocidad y mata a un transeúnte, ¿usted lo había planeado? No. Nada. No hablamos de iter criminis en los delitos dolosos. En los delitos culposos no hablamos de iter criminis. Entonces, volvemos nuevamente a que Diana murió con el susto. ¿Yo quería matar a Diana? No. No era mi intención y yo sé que matar es un delito, ¿no? ¿Quería lesionarla? Tampoco. Tampoco Pues no. quería lesionarla, lo que quería era jugarle una broma asustándola, pero lesionarla no quería. Pero sin embargo la maté, ¿no? La maté con el susto. Ahora sí, teniendo claro eso, ¿me podrán imputar jurídicamente ese resultado? Porque ese resultado vino como causa de una acción que yo desplegué. No, porque esa acción, esa conducta no fue típica ni antijurídica.
sí fue antijurídica, porque lesionó el bien jurídico tutelado. Tan es así que usted se murió. ¿Cómo no lo iba a lesionar? Pero hablamos de tipicidad. Entonces, No, pues, siempre analicemos la tipicidad. ¿Qué era lo que yo quería? ¿Qué era lo que yo quería? Una broma. O sea que no hay dolo de matar. Entonces, usted abandonará el dolo. Entonces, no es un delito doloso. Si yo quería lesionar, ojo, pero maté, hablaremos de una preterintención. Pero aquí quería lesionar, no, aquí quería era jugar una broma, entonces tampoco hablaremos de una preterintención. Y tercero, aquí hablaremos de un delito culposo, entonces ustedes dirán, pero es que el delito culposo es la falta al deber objetivo de cuidado cuando se realizan conductas peligrosas. Y las conductas peligrosas son las conductas que están regladas por la ley como peligrosas, como conducir, como pilotear un avión, como manejar un barco, como ser profesor, como ser médico, todas esas conductas en regla. Pero para el asustador existe un reglamento, el reglamento del asustador, no, eso tampoco existe. O sea que esta persona tampoco infringió el deber objetivo de cuidado. Entonces, si la conducta no es dolosa, si la conducta no es preterintencional y si la conducta no es culposa, pues no hay tipicidad. Por eso es que no hay tipicidad, pero sí hay antijuridicidad. No hay tipicidad, pero si no hay tipicidad, ya no seguimos estudiando si hay antijuridicidad o culpabilidad. No, sí, con el hecho de que no haya tipicidad, ya no hay delito. Ya una, tengo entendido, ya no. Ya no hay delito, ya no podemos avanzar en el estudio. Simplemente, primero nuestro estudio dice, ¿la conducta es típica? Sí. Ahora vamos a la antijuridicidad y después vamos a la culpabilidad. Pero si decimos, ¿la conducta es típica? Y la respuesta es no, ya no seguimos estudiando. Ya sabemos que no es delito. No es delito. Eso, miren, con ese ejemplo entendemos ese párrafo. La causalidad por sí sola, Diana murió a causa del susto, la causalidad por sí sola no basta para imputarme jurídicamente el delito de homicidio. Ella murió del delito, claro, pero como tenemos que hacer, cuando nos habla de la causalidad por sí sola no basta para la imputación jurídica de resultado, quiere decir que no le podemos imputar a una persona un delito solo por el resultado. Y solo por la causa del resultado, no, tenemos que estudiar si la conducta fue típica, si la conducta es antijurídica y si es culpable. Primero tenemos que avanzar en esos tres aspectos, pero no podemos imputarle a una persona solo por un resultado, solo por el resultado no. Porque esa persona cometió una acción o realizó una acción y esa acción generó un resultado. Ah, entonces imputémosle. No, señores, ¿cómo así? Primero tenemos que estudiar si hay tipicidad, si hay antijuridicidad y si hay culpabilidad. No siempre que una acción se produce hay un resultado. Si usted, Diana, sale en su vehículo y respeta todas las normas de tránsito, y lesiona a alguien, pues le dirán, no, usted fue la que lo lesionó. Hubo una causa y un resultado. ¿Cuál fue el resultado? Lesión. Y la causa, que usted lo atropelló, pero usted iba siguiendo todas las reglas de tránsito. Usted iba infringiendo ninguna regla de tránsito. Entonces, no le podemos imputar solo por el hecho de que esa causa genere un resultado ese delito. No, tenemos que hacer un estudio más avanzado de un delito. ¿Sí quedó entendido, más o menos? El delito que estamos viendo, entonces No, lo que pero ¿sí quedó entendido esos párrafos? ya me queda más, ya no recuerdo más. Queda un poquito mejor entendido. Esos tres rengloncitos de pues ya ahorita vamos a hacer el estudio con relación al señor que fue capturado en la maleta. ¿Qué nos dice Kevin? Buenos días. Entonces, en este caso, y ya lo he explicado en el Pero, artículo, ¿en cuál caso? Porque es que hemos hablado muchos casos. Bueno, pues el que tocamos recientemente. ¿Cuál? De lo del susto, el que produjo el del susto. Pues en ese caso, es digamos como yo ir corriendo por la calle y al momento de girar en una esquina me estrello con una señora de la tercera edad. Y la mata. Y pues, le causa la muerte, ahí también entraría dentro de ese mismo artículo. Claro que sí, porque no hablamos de la causa. Entonces, usted la mató, claro que la mató, la causa fue que se estrelló con ella, pero la causalidad por sí sola no basta para imputarle el delito de homicidio. Tenemos que hacer un estudio mucho más avanzado, digamos, o mucho más extenso. Por eso es que los de También Caerás asustan gente. ¿Ustedes creen que si eso tuviese una consecuencia penal, se ponían a hacer esas cosas? Sí, no, no lo hacen. No lo hacen. Tendrá unas consecuencias de pronto civiles, claro que sí, pero allá para los civilistas,
Nosotros no, nosotros estamos en un estadio superior, somos penalistas. Para los civilistas, claro que tendrá una responsabilidad civil, pero eso ya es la responsabilidad civil. Pero en lo penal no hay ninguna responsabilidad. Es lo mismo que dice Kevin, ese es el caso también muy claro de que la causalidad por sí sola no basta para imputar la imputación jurídica del resultado. Ricardo. Muchas gracias, doctor. Vale. No, es que ahí no, pues sí quería que, digamos, lo miráramos. Es claro con estos ejemplos del susto y eso. Pero si lo miramos ahora con el ejemplo... entonces ahora vamos nuevamente. maleta. Entonces, mire toda la carreta que yo voy y a dónde está dirigida, porque todo tiene un fin. ¿A dónde voy? ¿Cuál es mi dolo? ¿Cuál es lo que yo quiero? Lo que yo quiero es que ustedes entiendan que la fiscalía tiene que explicar qué es lo que quería su cliente, cuál era la finalidad de su cliente. Entonces, su cliente, la finalidad era llevar la droga consigo. ¿Era? No era esa, porque entonces nosotros podríamos asimilar dos casos. Digamos que el cliente de Ricardo fue sorprendido en el aeropuerto cuando pretendía tomar el vuelo para España con 20 kilos de coca. ¿Será que ese caso lo podemos poner como un caso similar a otra persona que es sorprendida con una maleta en la 19 con séptima con 20 kilos de coca? No, son hechos completamente distintos, así sean los mismos 20 kilos de coca. Lo que nosotros como penalistas siempre vamos a estudiar es cuál va a ser la finalidad del actor o del autor o del procesado, del sindicado, como ustedes le quieran denominar. ¿Cuál es la finalidad de esa persona? Pero el solo hecho de que esa persona tuviera la droga consigo, pues no basta para imputarle que llevaba la droga consigo y que entonces ese es el verbo y vamos a meterle ese delito como consumado. No podemos hablar de llevar consigo, no podemos hablar de comercializar, no, lo que quería era salir del país. Pues ¿cómo lo demostramos? Porque es sorprendido en el aeropuerto cuando pretendía tomar el vuelo para España. Pues ¿qué más prueba que eso? Entonces no podemos decir, pero ahora, más que obvio, Ricardo, que si yo quiero sacar droga del país, pues la tengo que llevar consigo, ¿no? Porque entonces, ¿cómo la saco? Pero lo que siempre vamos a buscar es cuál es la finalidad de nuestro cliente, qué era lo que él buscaba o qué era lo que él pretendía. Lo que yo nuevamente les indico que se denomina la tipicidad estricta. Eso es lo que la fiscalía tiene que indicar. Y si la fiscalía no lo hace, si la fiscalía llega y le dice, oiga, doctor Ricardo, pero es que él la llevaba consigo, entonces la pena es de 128. Y usted le dice, sí, señor fiscal, usted tiene toda la razón, la llevaba consigo, pero porque la quería sacar del país. Y ahí está el verbo rector, sacar del país. Y no la pudo sacar del país porque los perros lo detectaron. Y si los perros lo detectaron es una tentativa, entonces me le baja de 128 a 64. Y miren ese discurso de un minuto, lo que puede llegar a generar. 60 y pico meses menos de prisión. 5 años menos de prisión, 5 años y pico menos de años de prisión. Entonces, ojo con esas cositas, ojo con esas cosas. Siempre analicemos los casos muy minuciosamente, pero, y miren que todo esto para entender que no solo este artículo, todos los artículos van de la mano con lo que nosotros miremos en nuestro Código Penal. ¿Preguntas, Kevin? Gracias, doctor. En este caso, y viendo los hechos jurídicamente relevantes planteados en los dos casos hipotéticos, que fue el del aeropuerto, digamos, de otra persona que se encuentra en este caso en la séptima, los verbos rectores en ese caso serían transportar y conservar. Eso depende del análisis que usted le haga al verbo. ¿Será que la está conservando cuando lleva en una maleta los 20 kilos? Uno pensaría, no, conservar es como tener en una bodega o como tener en un recinto. Pensaría yo que es conservar. Podría, en el caso de la 19 con séptima, podría ser llevar consigo. Eventualmente sí la llevaba consigo. Pero nótese que transportar, ya hablamos y ahorita vamos a hablar de esos verbos. Transportar casi que es como si yo la llevara en un auto de un lugar a otro. Pero si él está ahí en la 19 con séptima, pues la lleva consigo, pero no sabemos si ni siquiera o ya la transportó, le debió haber transportado, de alguna forma llegó ahí, pero si es capturado ahí, pues entonces pensaría uno que como que el verbo que más se adecua sería llevar consigo. Ahora, si los capturan vendiéndola, pues ya será comercializar, por ejemplo, o vender, o qué sé yo, pero entonces
a donde yo voy es que cuando ustedes tengan ante sí unos hechos, el fiscal, y ustedes tienen que ser garantes y tienen que ser como unos veedores o unos fiscales del fiscal, lógicamente, de que esos hechos se adecúen perfectamente al verbo rector. O lo más parecido posible, no a lo que el fiscal quiera, no a lo que al fiscal se le antoje, porque es que ese que se le antoje puede traer consecuencias desfavorables para nuestro cliente. Porque los fiscales buscarán resultados y penas altas, ¿no? Nosotros buscamos otros, nosotros buscamos o penas bajas o absoluciones, o penas justas por lo menos, penas justas. Pero en ese caso, si no utiliza el verbo que se encuentra en ese tipo penal. No, claro, si no lo utiliza, pues yo tengo que decir al señor juez que por favor el señor fiscal me aclare qué verbo rector es el que está cometiendo mi cliente. ¿Qué verbo rector? Y él tendrá que hacerlo porque hace parte de esa relación clara de los hechos jurídicamente relevantes. Se tendrá que ir hablando de una forma clara que todos entendamos. Doctor, tengo una última pregunta. En este caso, este delito también puede ser concurso con otro delito. Sí, siempre podrá ser concursado con otro delito. Claro que sí. Porque ¿qué? Porque si la persona es sorprendida en el aeropuerto cuando pretendía sacar la droga, pero esa maleta era hurtada, pues hablamos de un hurto con el aeropuerto. Sí. Listo. Entonces. Gracias, doctor. Listo. Charles. Doctor, buenos días. Buenos días. Doctor, el mismo caso, de pronto en algún tiempo, alguna situación así. Pero ¿cuál caso? ¿El del aeropuerto o el del susto? Doctor, como hemos ventilado varios. Es un comparativo, doctor. Es una situación pues muy parecida. Hace algún tiempo, pues tuve la oportunidad de estar en el aeropuerto y casualmente pues vi un procedimiento donde se presenta con estupefacientes. Pues, lo que usted dice, inicialmente quien se da cuenta son los caninos. En un container. ¿Qué es un container? Pues creo que es donde van las maletas que son subidas al equipaje del avión. Pero pues inicialmente pues este canino, no sé, hace la señal, verifican, revisan todas las maletas y las maletas no poseen ningún tipo de droga. Cuando se dan de cuenta, es el container quien en la base está oculto, pero resulta que ahí a quien pues digamos, el verbo es sacar, porque esa es la finalidad. Pero a quién le imputan. Si ese container viene, un ejemplo del puente aéreo, y ha sido manipulado, o sea, esos cargos irían imputados a la empresa, a la aerolínea. ¿A quién? Bueno, se tienen que imputar, se tiene que efectuar una trazabilidad por parte de la Fiscalía para ver quiénes fueron las personas que eventualmente tuvieron o pudieron haber manipulado ese container. Y a ellas las vincula. Ya tendrá la defensa que empezar a desvirtuar la responsabilidad de cada uno de ellos. Pero yo vinculo a todas las eventuales personas que pudieron haber manipulado ese container. Si las personas me demuestran que no, pues las voy sacando, pero entonces así porque tendría que ser una trazabilidad de quiénes manipularon o quiénes tuvieron la oportunidad de manipular ese container. Básicamente así, Charlie. Doctor, gracias. Bueno, mis doctores. ¿Alguna otra pregunta? Listo. Entonces, pues tal como nos decía Javier hace un momentico, pues aquí nos hablan de distintas, bueno, primero hablemos de un sujeto activo. Esta conducta la puede realizar cualquier persona. El sujeto pasivo pues es la sociedad en vista de su salud pública. Ya hablamos que este delito protege varios bienes jurídicamente tutelados, pero trae este delito trae algunas descripciones o trae algunos vocablos o algunas concepciones que debemos tener presentes. La primera es una sustancia estupefaciente. Y acorde con la ley 30, que es la que nos habla sobre todas estas cuestiones de droga, pues la sustancia estupefaciente es una droga que no está prescrita médicamente y que actúa sobre el sistema nervioso central produciendo dependencia. Esa más o menos es la definición que la ley 30 del 86 en su artículo 2b trae de sustancia estupefaciente. Segundo, de sustancia psicotrópica, es otro elemento que trae consagrado este artículo, de sustancia psicotrópica,
es esa droga que actúa sobre el sistema nervioso central produciendo efectos neuropsicológicos, neuropsicofisiológicos. Lo dice la ley, esta ley 30 de su artículo 2D. Y puede llegar a afectar las funciones cerebrales en lo cognitivo, conductual y la parte física. Nos habla de marihuana, que es una planta que contiene cannabinoides y su consumo genera efectos alucinógenos. El hachís, que es un derivado de la marihuana, que les decía, les repito, se obtiene de la resina de esa planta. La cocaína, que es un alcaloide extraído de las hojas de coca. Sustancia estupefaciente a base de cocaína, que conocemos como el crack, o todas estas sustancias como el bazuco, que se extraen precisamente de un proceso casi que de degeneración que se le hace a la cocaína. Nos habla de sustancias derivadas de la amapola, como la morfina, el clorhidrato de heroína, el opio, la heroína, el látex también se denomina. Este artículo también nos habla, mis doctores, de droga sintética, y son estas sustancias químicas que son producidas en laboratorios mediante algunos diseños, mediante algunos procedimientos controlados, y poseen una estructura química que puede llegar a generar efectos de estimulación o alucinantes, y siempre de dependencia. Por allá es que en eso de las cuestiones de las drogas sintéticas, cada día sale alguna nueva droga sintética, pero por allá ustedes conocerán. Bueno, en mi época la más conocida era como el éxtasis, pero ahora hay muchas más, digamos, muchas más derivaciones o muchas más clases de drogas sintéticas. Javier, cuénteme. Tiene apagado el micrófono, Javier. Sí, doctor, la pregunta que tenía para hacerle, que no tengo conocimiento, es ¿qué es nitrato de amilo? Ah, bueno, pero es que vamos en orden, vamos en orden. No he llegado todavía ya, Javier. Vamos en amapola. Claro, pero entonces, bueno, sigamos. Estamos en droga sintética, Ahora, nitrato de amilo, ¿sí? Amilo, sí. Ese es un derivado, el nitrato de amilo, Javier, es un derivado del ácido nítrico. Este es conocido en el mundo delincuencial o en nosotros los mortales como el popper. Y el popper es precisamente un derivado del ácido nítrico que produce efectos narcóticos cuando se inhala. Eso es el nitrato de amilo, Javier. Perfecto. Es como el nombre científico. La ketamina. ¿Sí? ¿La ketamina? Sí, doctor. Ketamina es un anestésico que actúa sobre el sistema nervioso central. Ese se utiliza mucho, produce dependencia, pero la ketamina se utiliza muchísimo en la medicina veterinaria. En la medicina veterinaria se utiliza mucho la ketamina porque es un anestésico, pero es un anestésico que genera dependencia. Lógicamente, por eso se utiliza en los animales. Bueno, se utilizan otros animales distintos a nosotros. Entonces, porque nosotros si empezamos a consumir este anestésico, vamos a ser dependientes de ella. Los animales no se vuelven dependientes de ella. Esa es la ketamina, Javier. Perfecto, doctor, muy amable. Ah, pero antes de irme, nitrato de amilo, ¿tiene también algún uso medicamentoso? Hasta donde yo sé no, pero pues ahí sí la ignorancia completamente, porque eso es lo que yo conozco del nitrato de amilo, que es como el popper, pero si eventualmente hubiese o tendría efectos o algún tratamiento medicinal, ya eso se desborda de lo que yo conozco sobre eso, pero sería bueno como averiguar a ver si de pronto en la actualidad existe algún tratamiento médico que se soporte en esta sustancia. Ajá. Perfecto, doctor. Muy amable. Gracias. Listo. Por allá nos habla de GHB, también eso es un anestésico que también actúa sobre el sistema nervioso central y produce dependencia.
Volvemos, entonces ya una vez hemos hecho pues esa parcial explicación sobre las clases de drogas que consagra este artículo 376, pues vamos a hablar de los verbos rectores, tal y como lo indicábamos con el ejemplo. El primer verbo es ya sea introducir, ojo, introducir, así sea de tránsito, dice, que es ingresar al país. Ingresar así sea de paso, pero es ingresar al país la droga o la sustancia alucinógena o la sustancia estupefaciente. Sacar es exportar del país. Transportar, podríamos definirlo como trasladar de un lugar a otro. Llevar consigo es portar o es cargar esa sustancia. Almacenar es acopiarla o recolectarla. Conservarla es guardarla. Elaborarla es procesarla. Venderla es comercializarla o transferirla. Ofrecerla es proponer o brindar esa droga. Adquirirla es obtener o conseguir. Financiar, sufragar los gastos o suministrar, lo podemos asimilar a proveer o proporcionar. Este delito del 376, mis doctores, tiene unos elementos normativos o algunos ingredientes normativos, algunos ingredientes que tenemos que tener muy presentes, que es que esa conducta se realice sin el permiso de la autoridad competente. Javier, ¿alguna otra cosa? ¿O dejó la mano levantada? Ah, bueno. No, doctor, ya bajo la mano. Bueno, perfecto. Entonces, hablamos que este delito trae algunos ingredientes normativos, como es que no exista permiso de la autoridad competente. También, mis doctores, hablamos de que no será delito cuando la persona tenga la dosis personal o una cantidad menor a la dosis personal. ¿Y qué entendemos por dosis personal? Pues es la tenencia o el porte de esta sustancia, pero esa tenencia o ese porte se dan acorde con una adicción, o también la adicción a las drogas puede considerarse como una enfermedad. Entonces, se tiene que tener en cuenta no solamente que se porte o que se lleve consigo, sino que eso sea producto de esa adicción o que sea producto de esa enfermedad. No será dosis personal. No será dosis personal cuando la persona lleve consigo esos estupefacientes, pero su finalidad sea la distribución o la venta de esa sustancia. Por allá existe otra figura, mis doctores, en la jurisprudencia, que la van a conocer en este delito, que se denomina la dosis de aprovisionamiento. O sea, aparte de la dosis personal, también existe la dosis de aprovisionamiento. Profe, eso le iba a preguntar, ¿Cómo qué pena nació interrumpirlo. Esa dosis de... Espéreme, Fabio, espéreme, porque ustedes me están interrumpiendo, entonces se me va el efecto, precisamente, se va el efecto de la sustancia estupefaciente. La dosis de aprovisionamiento, doctores, surgió en un caso de unos maestros de obra que todos eran adictos a la marihuana. Bueno, 10 maestros de obra eran adictos a la marihuana y estaban precisamente en una obra civil. Ellos trabajaban de lunes a sábado y el sábado salen a mediodía y el patrón les paga pues lo correspondiente, o el empleador, como se dice actualmente, les paga lo correspondiente a esa semana de trabajo. Estos 10 maestros de construcción adictos a la marihuana tenían por costumbre, pues, consumir la marihuana una vez acababan su jornada laboral. Ese día, un sábado, precisamente ellos no tenían marihuana, entonces hacen como una especie de colecta y envían a uno de ellos, para no ir los 10 hasta la olla donde venía la marihuana, envían a uno de ellos para que compre la marihuana para los 10 compañeros o para él y los 9 restantes. Este señor va, compra la marihuana, se devuelve y en el trayecto en el cual se devuelve, la policía lo para y le efectúa un registro personal y le encuentra la marihuana.
Entonces, ese es el caso, así nace la dosis personal, la dosis de aprovisionamiento en Colombia con ese caso. Se determina que, si bien es cierto, la cantidad que portaba esta persona era superior a la dosis personal, que en lo que atañe a la marihuana son 20 gramos, ojo, son 20 gramos la dosis personal, pues eventualmente, ¿qué pasaría, mis doctores, y es el análisis que hace la Corte? ¿Qué pasaría si yo soy adicto o a la marihuana o a la cocaína? Y bueno, en marihuana hablamos de 20 gramos o en cocaína hablo de 1 gramo, pero resulta, mis doctores, que como bien les dije, esto es una enfermedad o una adicción. Puede pasar que ese gramo de cocaína, en caso tal que yo sea adicto a la cocaína, ese gramo de cocaína yo lo consumo en mediodía y necesite otro gramo para el resto del día. Entonces esto implicaría que yo tuviese que ir a la olla o al expendio de droga por la mañana y tuviese que venir por la tarde, y así todos los días, todos los días. ¿Qué pasaría si yo, y de hecho los sitios en donde expenden drogas o a veces las ollas suelen ser un poco peligrosas, entonces me tendría que exponer? No, yo puedo llegar a comprar 10 gramos de cocaína, ojo, 10 gramos, y tengo una dosis de aprovisionamiento. Todo obedece a una dependencia o todo obedece a esa enfermedad, pero yo me estoy haciendo a una cantidad de droga que me puede llegar a servir para 2 o 3 o 4 días. Entonces no será punible tampoco será punible, así exceda la dosis personal, porque lo que buscaba esta persona, ojo, siempre con la finalidad de esta persona es aprovisionarse de droga en virtud de su dependencia a ella. Entonces así nace la dosis de aprovisionamiento, y a estas personas pues las absuelven. Ahora sí, Fabio, cuénteme. Profe, buenos días. Esa dosis de... Préndame la cámara, Fabio. Profe, no puedo, es que... no puedo. Profe, esa dosis de aprovisionamiento o dosis mínima que usted dice, bueno, no, una cosa voy es la por dosis la calle mínima y otra cosa es la dosis de aprovisionamiento. Bueno, listo. Entonces, la dosis mínima. Voy por la calle, me hace una requisición policía, ve que tengo medio gramo de cocaína. Usted dijo que la mínima era 1 gramo. Sí, esa es la dosis mínima. Y ¿cómo le compruebo yo a ese policía que yo soy un enfermo de ese consumo de esa cocaína? Bueno, aunque eso ya no hace parte de este módulo, porque eso no es derecho probatorio, sino derecho penal, pues Fabio, con testimonios, con dictámenes periciales, con documentos, esas son las formas en que se prueba en Colombia, con los que se denominan los elementos de prueba. Un elemento de prueba puede ser una pericia. A usted, Fabio, yo le puedo realizar una pericia en su sangre para ver si es adicto o no, o puedo llevar testimonios para ver si usted es adicto o no, o puedo llevar documentos en caso tal que usted haya sido siendo sometido a un tratamiento de desintoxicación. Esas son las formas en que se prueba en Colombia, con los medios de prueba documentales, testimoniales, inspecciones judiciales, peritajes. Así es como se prueba en Colombia, Fabio. Gracias, profe. Vale, Gidis. Buenos días, doctor. Préndeme la cámara. ¿También la tiene dañada, Gis? No, no, señor. Ah, bueno. Cuéntame. Digamos, en el caso de que, pues, ando con la dosis personal y un policía me hace la requisa, ¿puede hacerme comparendo por acá con dos? Espérame, Gis, porque se nos fue el audio. Quedamos en que tú ibas por la calle y el policía te paraba y te hacía la requisa. ¿Y qué pasa? ¿Puede hacerme comparendo? Acércate más al micrófono porque no se escucha bien. ¿Puede hacerme comparendo por acá con la dosis personal? No, se nos fue el audio, Gis. Algo pasó. Empezamos bien, pero terminamos mal. Hola, Bueno, profe. ahora sí, cuéntame. Profe, ¿qué pasa cuando voy por la calle y un policía me hace una requisa y me encuentra la dosis personal? ¿Puede hacerme un comparendo por la Apágame la cámara. Entonces, el policía te encuentra la dosis personal ¿y qué? ¿Él puede hacerme un comparendo por tener la dosis personal de marihuana? No lo puede hacer Gidis. Aunque eso ya es de derecho policivo, pero no lo puede hacer Gidis. La dosis personal es admitida por nuestra Corte Constitucional. Esto ya es
Esto ya es de raigambe constitucional y no te puede hacer ninguna clase de comparendo, ni siquiera te puede incautar la droga. Ok, doctor, o sea, él no lo puede hacer. Entonces, en los casos que cuando, digamos, pues se encuentran así a muchachos con marihuana y se la quitan, ¿ellos están cometiendo un delito ahí? Pues de pronto alguna infracción, pero entonces nótese, mis doctores, que aquí casos hay muchísimos, entonces de pronto sí podrían estar cometiendo una infracción, porque uno dice el delito de hurto, pero si después, si ellos argumentan, si la fuerza pública argumenta que al parecer él la estaba comercializando, se demuestra que no, pues tendrán que devolverle su dosis mínima. Pero no partamos de la base que con una conducta, o volvamos al artículo 9, no partamos de la base que toda conducta es delito. Tenemos que hacer un estudio si la conducta es típica, antijurídica y culpable y qué era lo que querían las personas cuando realizaron esa acción. Siempre cada caso será distinto. El policía podrá decir, eventualmente esta persona tenía un exceso en su dosis personal, no demostró que era consumidor o lo sorprendí vendiéndola o qué sé yo, pero ya cada caso tendrá como su universo para ser estudiado. Nata. Préndame el micrófono, Nata, porque si no lo prendí. Ahora sí. Puede que se me... No entiendo el tema, profe, qué pena, de verdad. ¿Pero cuál no entiende? ¿Cuál? O sea, desde que empezó la clase... Profe, es en serio. No entiendo el tema de la dosis de provisionamiento. Es que cuando uno va a hablar, su merced, y uno ay. Ah, bueno, porque me dice El no tema entiendo el tema, pero de la dosis de provisionamiento frente a que yo voy a salir del país. Tengo mi dosis mínima personal. Y no sé, si al tener esa dosis de provisionamiento ya voy a superar la dosis mínima, ¿cómo lo manejo? Claro, es que mire, todo eso es derecho, todo eso es parte del derecho probatorio. Nata, usted tiene que probar primero que es adicta. Sí, señor. Primero tiene que probar que es adicta. Y segundo, casi que justificar del por qué llevaba una mayor cantidad de la dosis de aprovisionamiento. Mire, la dosis de aprovisionamiento puede pasar lo siguiente. Usted es adicta a la coca. Usted sabe que la coca, la dosis mínima es 1 gramo. Pero cuando usted va a comprarla, ¿qué puede pasar? Que el señor que se la vende no le vende 1 gramo, sino le vende un poquito más de 1 gramo. Porque pues ellos no andan con una gramera ahí, con una pesa para saber específicamente cuánto equivale a 1 gramo. Entonces de pronto se fue de más y le vendieron 1,5 gramos. Entonces un policía le dice, qué pena, pero usted lleva más de 1 gramo. Pues hombre, ¿cómo va? O sea, todo también atiende a criterios de lógica. Usted dice, sí, pero es que yo acabo de comprar, ¿usted qué quiere? Que yo ande con una gramera. Una gramera, ¿sí conoce una gramera? Una gramera es como una pesa, pero para gramos. Una gramera, entonces quiere que yo ande con una gramera para arriba y para abajo para efectivamente corroborar que lo que me están vendiendo es 1 gramo. No, eso no atiende criterios de lógica en un actuar social. Puede pasar lo siguiente, que donde venden la coca es en el Bronx. Y Nata es una mujer de la alta sociedad. Entonces, ¿qué implica? ¿Que todos los días tiene que ir Nata al Bronx a comprar la cocaína para no exceder precisamente el gramo? No. Si usted es muy adicta a la cocaína, pues puede comprar 10 gramos para 10 días y implica que usted no tendría que dirigirse 10 días seguidos al Bronx, sino iría cada 10 días, por ejemplo. Entonces, en eso hace parte de la dosis de aprovisionamiento. Entonces, nótese que aquí no se va a castigar a Nata. ¿Por qué? Porque lo que busca Nata es precisamente tener droga durante unos días para no estar saliendo de su casa o para no estar yendo al expendio de droga o a la olla o como quiera denominárselo. Entonces, ese es el concepto de dosis de aprovisionamiento, cuando la persona se hace a una cantidad de droga que supera la dosis personal, pero la hace es para aprovisionarse de droga, ni para venderla, ni para comercializarla, ni nada, sino, digamos, para tener su droga para varios días. Esa es como la dosis de aprovisionamiento. ¿Cómo se maneja la dosis de aprovisionamiento? No existen parámetros para indicar que a partir, por ejemplo, que usted tenía 200 gramos de cocaína, hombre, pero entonces, ¿hasta dónde? 200 dosis de aprovisionamiento, no, o sea, todo eso siempre atendiendo la lógica o las reglas de la experiencia, porque usted no podría, yo llego a su casa
y le encuentro 1 tonelada de marihuana allá en el garaje, y usted dice, esa es mi dosis de aprovisionamiento. No, eso no atiende criterios de lógica porque usted ni siquiera en esta vía y en la otra se va a fumar 1 tonelada de marihuana. Entonces, todo atendiendo criterios de lógica. Siempre hay una lógica en todo ser. Cosa distinta es que se la encuentro con 100 gramos de marihuana, para 5 días, porque la dosis es de 20, o de pronto usted es una persona muy adicta a la marihuana y no consigue 20 en un día, sino 25, que eso puede llegar a pasar. Entonces, pero de todas maneras, siempre atendiendo criterios de lógica. Por eso no existe como una reglamentación, hasta dónde llega la dosis de aprovisionamiento, no podemos establecerlo. De hecho, ni siquiera lo establece la Corte. Ricardo. Es que ese tema de la, digamos, de la dosis de aprovisionamiento, pues a uno lo lleva a pensar varias cosas. Y voy a poner un ejemplo, y es, por ejemplo, yo si soy fiscalía, ¿sí? Si yo fuera fiscal, entonces no me podría parar nuevamente en ese artículo 376, en el verbo rector de adquirir. Claro, no. Legalmente, entonces, digamos, listo, yo entiendo que desde el punto de vista médico y farmacodependiente es la dosis de aprovisionamiento o incluso la dosis mínima. Pero al yo ir a adquirir, obviamente, como aquí bien lo dice el artículo, ¿sí? El que sin permiso de autoridad competente, pero adquiera eso. Nosotros sabemos que aquí no tenemos ningún establecimiento legal para adquirir la dosis personal o la dosis de aprovisionamiento. Pero si yo soy bien, digamos, jodido como fiscal y yo lo tengo entre ojos a este personaje que siempre me la saca porque por un lado era la dosis personal, ahora la dosis de aprovisionamiento, pero yo le digo, ¿y usted dónde adquirió eso? O sea, no se puede ir más uno por el verbo rector de adquirir. Claro, venga Ricardo, yo le entiendo su pregunta, pero todos esos verbos se pueden utilizar por la Fiscalía, todos, siempre y cuando no se trate de una dosis personal ni de una dosis de aprovisionamiento. Lo que usted dice pues puede resultar cierto. Mire que siempre se sale por la dosis de personal o la dosis de aprovisionamiento. Pues para eso está la ley, Ricardo, y para eso está. O sea, para eso está, para ganarle la pelea al fiscal. Y si siempre le gana al fiscal, pues usted lo hace porque usted es un buen abogado. Pero entonces el fiscal también tiene conocimiento de que si siempre le van a hablar de dosis personal, si es un adicto, pues siempre que lo capturen va a llevar su dosis personal o su dosis de aprovisionamiento. Ya tendrá usted como fiscal realizar un operativo para determinar que eventualmente no le estaba aportando para dosis personal, sino comercializando, pero ya eso necesita, diga, que un operativo. Pero ya siempre se le saldrá, pues siempre se le saldrá, Ricardo, y usted ganará sus reales como abogado porque siempre le dirá que la dosis personal, la dosis de aprovisionamiento. Esas son las herramientas que tenemos que tener nosotros en cuenta en caso tal de que vamos a servir de defensores en un caso de estos. Claro que el fiscal no es bruto tampoco, el fiscal sabe los fiscales saben de estos temas, pero de pronto nos toca de buena suerte con alguno que no, pues ahí tenemos la herramienta. Y digamos, y también, no sé si me pueda devolver al mismo caso de el que pretendía sacar la droga del país. Eso también lo podemos fusionar con el concierto para delinquir al momento de probar que es un grupo delincuencial organizado. Siempre y cuando se demuestre que es un grupo delincuencial organizado y que tenía una permanencia en el tiempo, sí. Pero se tiene que demostrar que había una permanencia en el tiempo y que se trataba del grupo. Sí, en ese caso sí, pero eso es difícil. El concierto para delinquir es difícil porque se tendrán que demostrar muchos eventos y que esta persona pertenecía a la banda y cuál era su rol en la banda. Entonces eso podrás, claro que sí, pero ya cuando existe lo que le digo, todo un operativo en el cual hay infiltrados y ya llevamos siguiendo meses o años siguiendo esa banda, en ese caso sí, pero en ese caso aislado del pobre pendejo, la pobre pendeja que coge, la mula, lo que nosotros llegamos, la mula, no hay nada que hacer, ahí no hay ningún concierto. Perfecto, gracias. Vale, Nata. Kevin. Muchas gracias. Es algo muy diferente al tema. Es que le quería pedir un favor. Ya que tenemos una sentencia para leerla para el día viernes, ¿será que usted no la podría enviar ahorita? Es que ahorita me dirijo al centro, entonces quiero aprovechar para ir a sacar. No, Kevin, ¿por qué? Porque ahorita no me queda tiempo de hacerlo. Ahorita ya entro con el otro grupo y ya otra vez la mente se va. Entonces ahorita a las 12 cuando ya la busque, porque de hecho necesito buscarla, cuando la busque y la suba. Entonces eso me lleva entonces pues afectaría al otro grupo. Entonces después de las 12 ya la encuentro. Kevin. Listo, doctor, muchísimas gracias.
Bueno, mis doctores, muchas gracias. Espero que les haya gustado la clase. Muchas gracias por su asistencia y les deseo un feliz resto de día. Feliz tarde, doctor. Muchas gracias. Gracias, doctor. Mañana. Muchas gracias, doctor. Gracias. Buenas tardes, profe. Hasta luego, doctor.